hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Sean todos más que bienvenidos al tercer capítulo de este podcast que es Siempre al Tanto. Siempre al Tanto, tercera temporada, tercer capítulo. Ahí si alguno le quiere jugar al número, si le gusta jugar a la lotería, ahí, el 33, ¿bien? Tercer capítulo de esta tercera temporada. Y bueno, el capítulo de hoy, tema bastante interesante, ¿no? Que el capítulo de hoy, como bien lo dice el título, se, es desmintiendo mitos ridículos de la humanidad. Desmintiendo mitos ridículos de la humanidad. No le pusimos, en vez de ridículo, le íbamos a poner otra palabra, siendo sinceros. Le íbamos a poner otra palabra, pero Sí, por la sí, duda que Twitch no nos vaya a querer meter una sanción, no le pusimos la otra palabra. totalmente, Pero bueno, estamos totalmente. acá, ¿no? En un nuevo capítulo para debatir esos mitos. Digo, ustedes vieron que hay a veces que dicen, no, pero esto, que lo otro, y uno se pone a pensar, pero eso no, no, eso no, no, no. Eso es una Nada, nada, nada. Saludamos a Danita por acá que nos Saludamos acompaña a esta Danita noche. directamente desde Chile, que está acá acompañándonos con nosotros. Está muteada, que ahí ya se va a Saludamos. mutear Hola, enseguida. buenas noches, ¿Cómo ¿cómo estamos, Danita? están? Gracias. Bienvenida, Danita, gracias por estar acá acompañándonos. Saludamos a Lorda. ¿Cómo estás, Sorda? Bienvenido también. Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Muy bien. Bueno, quería arrancar, creo yo, para mí, uno de los mitos más ridículos, por así decirlo. Pues de esto se debate bastante y me sorprende y hasta de solo pensarlo siento que me baja el IQ de solo pensarlo a veces. Porque porque se dice mucho, ¿no? Y uno, no sé cómo le fueron acá a ustedes en geografía, pero calculo que bien, ¿no? Y me Y pongo a sí. pensar, el Sí. mito, uno de los mitos más ridículos, ¿no? Es, la Tierra es plana, dicen algunos. La Tierra es plana y Eh, uno dice, pero mira, la Tierra es mira, plana. tú te acuerdas cuando decían que la tecnología, el no acceso a la tecnología era el problema? No, ese no era. No, no era el problema. No, no era el problema. No era el problema. Literalmente no era el problema. Eh, y perdón, voy a hacer una... Es ridícula que lo pregunte, pero ¿qué opinan ustedes al respecto de la gente que dice la Tierra es plana? Quiero que me respondan y después voy a con algo, pero respóndanme ustedes primero. A ver, Danita, ¿quieres responder primero? No sé, yo creo que cuando eran niños los tiraron de cabeza a alguna parte, no sé. No, pero lo que pasa es que yo creo que es un problema de ser influenciable. O sea, hay muchas personas que lamentablemente son muy influenciables en todo ámbito de sentido, o sea, no digo solamente en el tema del mito. Claro, Pero, y hay muchas personas también que tienen la labia, o sea, esto de saber convencer. Por eso Ujú. mismo hemos visto también temas de sextas, de un montón de cosas, de suicidios colectivos y todo. Porque claro, hay personas que tienen el don de saber convencer. Yo creo que ahí es el problema. O sea, mucha gente ignorante tenía la misma idea y eso se El fue guión bajo esparciando Bogmitico dice lamentablemente. decían que la Tierra era plana y Y estaba yo sobre la creo que es espalda de una puro tortuga tema de gigante. ignorancia esto. Totalmente. Sí. sí, sí, total. Sí, sí, hubo cómico. Bueno, de Vos mítico, hecho, perdón. si nos vamos a la parte histórica, a la parte de historia, porque bueno, ustedes saben que mi madre, que en paz descanse, era profesora de historia. Ujú. En su momento, mucha gente, en ese momento, estoy hablando de hace más de 2000 años, creía que la Tierra era plana, ¿entiendes? Sí, Que los barcos caían por el horizonte y no se devolvían, pero gracias a explicaciones obviamente que fueron sancionadas por diferentes partes y solamente quedó parte de esa información, Galileo Galilei, Platón, todos demostraron que teníamos un sistema solar, demostraron que la Tierra era redonda en ese momento, ¿entiendes? Era de forma, o, por decirlo así, no redonda, sino forma ovalada, por así decirlo, porque estaba un poco achatada en los polos y esas claro. cosas. Ahora que tú en pleno 2025, con toda la información que hay, con todos los satélites que hay, con toda la información gratuita que hay, tú vengas a decir que la Tierra es plana, es, hermano, discúlpame, pero perdóname, pero no, o sea, no. No puede ser posible, no hay forma. El cerebro, en vez de cerebro, tienes aire allá de arriba en la caja craneal, porque no hay manera, ¿viste? O sea, no hay manera. ¿Entiendes? Exactamente.
O sea, es lo que yo pienso. ¿Viste? O sea, si estás en el 2025 con todo el acceso a la información que tienes, y sin embargo, hay grupos de Facebook que se crean diciendo que la Tierra es plana, o sea, Sí, sí, o sea, ¿entiendes? no solamente Facebook, de las demás redes también, y uno dice, pará, ¿hasta qué punto ha llegado la humanidad para...? Porque Totalmente. vuelvo a lo que dijo Danita hace unos segundos. Hay gente que es tan influenciable que capaz que le vas a hacer creer que los perros pueden hablar con los humanos normalmente y van a empezar a decirlo por ahí. Y uno dice, Bueno, lo que pasa es que la teoría de lo que es la parte influenciable de la sociedad es muy debatible porque existimos personas que sabemos lo que es la parte que influyan en otra persona, sí, ¿entiendes? Pero nos damos cuenta instantáneamente. Por ejemplo, una de la parte más mitificable es hacete rico vendiendo cursos. Nadie le- se le- hace rico vendiendo cursos, hijo, no. exactamente, sí, nadie, El nadie, único nadie. que se hace rico vendiendo cursos es el primero que montó la idea para que los demás lo sigan, que es lo que llamamos un Es esquema Ponzi. exactamente un esquema Ponzi, Ujú. que cae en Para los primer... que no sepan, para los que no sepan, Ponzi era un italiano que llegó a Nueva York y desarrolló ese esquema de que pedía plata aquí, pedía plata allá, pedía plata acá y les devolvía con intereses la plata hasta que llegó un momento que, como se hizo tan famoso, reunió plata de todo el mundo y ¡pum! Se escapó para Italia y más nunca lo supieron de él. Exactamente. En ese momento se llevó 2 millones de dólares en esa época, que serían como unos 200 millones de dólares ahora. Imagínate, ¿no? Imagínate todo el dinero, ¿no? Permitime hacer una pausa para saludar a la gente. Saludamos a Pipetón, que dice primero ahí, que llegó primero. También saludamos al bot mítico. Hola, Subasa, ¿todo bien? Dice el bot mítico. Bienvenido, bot mítico. Decían que la Tierra era plana y estaba sobre la espalda de una tortuga gigante. Tiene cerebro el Sí, plano. Él tiene el cerebro plano, dice. sí, claro. Saludamos a Wandy Play. Aló, dice Wandy Play. Bienvenida ahí. Bienvenidos a todos. Bienvenido, bot mítico. Bienvenida, Wandy. Bienvenido, Pipetón, que ahí fue el primero que entró. Los saludamos a todos. Sí, Bueno, de verdad que, bueno, en eso, ahí es donde estaba Bob Mítico diciendo, sí hay una parte que dice, en la historia griega, dice que Atlas sostenía en sus hombros, Atlas el titán, el semidios titán, sostenía entre sus hombros al cielo, por así decirlo, para que no se cayera, al mundo, por así decirlo, ¿me entiendes? Para que no se cayera. Pero eso es parte de historia, pues, ¿me entiendes? O sea, parte de la mitología, ¿me entiendes? totalmente. Igual que la hidra de 7 cabezas, igual que el león de Claro, Nemea, ¿viste? todo Sí, mito. Todo sí, sí, sí. mito, ¿viste? ¿Y qué Mito pasa ¿Entiendes? que, con la gente? ¿Qué pasa con la gente que es influenciable porque el gobierno se lo dice? Lo que pasa es que actúan del punto de vista, depende del tipo de gobierno, actúan del tipo o utilizan lo que es la, la parte mismo de la cultura de la secta, Ujú. o también existe lo que es la parte de que se ve mucho, por lo menos en Venezuela se ve mucho, que es lo que llaman el síndrome de Estocolmo. Ujú. ¿Qué es lo que Es pasa también en Corea? O sea, en Corea del en Norte. Corea del Norte, sí. exactamente. Claro, Corea del Norte los han hecho creer que los presidentes, dictadores que hay, son poco menos que dioses enviados Sí, de las literalmente. alturas y, o sea, claro, a esas personas así que no Casualmente conocen. con lo que menciona ahí Danita de Ujú. Corea del Norte, en Corea del Norte eh, están cuadros por todos lados, ¿no? De los que comandan el país Sí. y los que van en tour, o sea, los turistas que van a visitar a Corea del Norte, obligatoriamente se tienen que sacar una foto con los cuadros de los líderes. No, y no solamente eso, ellos tienen Imagínate, un guardia personal 24/7. es así, un guardia personal 24 horas. Entonces, imagínate, o sea, yo te creo que una persona como ellos, que tienen acceso a una tecnología limitada, porque ellos tienen mucha tecnología, pero el acceso para la gente común y corriente es una tecnología limitada. Sí, Ellos tienen control de todo lo que se habla, las comunicaciones, internet, las páginas, todo. Entonces, claro, una persona de ese país te compro que de pronto puede ser más influenciable que tú le digas la tierra es plana y claro, tú eres el dictador y te tienen que creer.
porque es la realidad que conocen. Exactamente. Pero, Exactamente. pero los demás, o sea, tenemos un acceso a la tecnología en este momento que no la habíamos tenido nunca. O sea, hay una cantidad de información, claro, también hay información que no es cierta, pero basta con solamente con investigar un poco y hay un montón de Claro, plataformas que te dicen, mira, esto no es así porque se hizo tal investigación de acuerdo, no sé, pero yo estaba leyendo, por ejemplo, el tema de la Tierra plana, que se hizo una investigación de acuerdo a los ángulos del Sol, o sea, hay investigaciones de por medio. Investigaciones que totalmente. son del Sí. acceso de todas las personas. Entonces, ¿cómo tú vas a creer de pronto porque una persona viene y te dice, no, es que todo eso no es cierto, eh, que la Tierra es plana? Bueno, eso lo vemos también, que por ejemplo, date cuenta, ahorita en el 2028 la NASA anunció que iban a ir a Marte para ya hacer unas cosas en Marte para el 2030, pero Exacto. también anunciaron que el año que viene ellos van a poner las primeras bases lunares. Ujú. Imagínate, bases Bases, o lunares. sea, ya en serio, bases lunares Sí, sí, ya sí, de sí. Sí, verdad. sí, Alojamiento yo. ya con personas. Sí, 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 es así. Y como en las películas prácticamente, o sea, como una base lunar como en las películas, bueno, ahí. Ahora, hay gente que cree que la luna, ¿verdad? Es una mega estructura que no es Ma- de nosotros. En serio. No, no, sí, 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 Esto es lo un sé. mito, Me esto es causa un gracia mito pensarlo nada más. impresionante que se llama la luna es una mega estructura que no pertenece a nosotros, sino que llegó y se puso al lado de nosotros. Sí. Cuando hay demostraciones físicas y químicas que la Luna es parte de la Tierra, una parte que salió de la Tierra Ujú. y orbita alrededor de nosotros. ¿Entiendes? Decía el bot mítico, pero Atlas tenía una tierra redonda, no plana. jajaja. Totalmente, sí, sí, Después sí. me causó gracia el comentario, pero tiene un poco de realidad. Corea es el gran hermano, dice el bot mítico. Sí, Corea del Co- Corea. Norte, sí, 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 sí. sí, Corea del Norte. El Corea gran del hermano, Norte es el sí, gran sí. hermano. Lo Tiene que un poco pasa de es que, realidad. y sí, por ejemplo, date cuenta, cuando ellos pongan las bases en la Luna, hay gente que está diciendo actualmente que no se puede salir de la Tierra y que hay un espejo alrededor de la Tierra, que todo lo que ellos hacen son montados en sets de grabación. Entonces, hasta Qué ese nivel interesante. llega la gente Que de no, decir que, esas locuras. que no lo escuche Elon Musk, ¿no? Porque le da algo, ¿no? Después de tantos No, millones no, gastados, totalmente. El tipo le da desarrolló algo. los cohetes para que Sí, ayudaran sí, a las naves y, no, viste, me voy a chocar contra un espejo que sí, está sí. protegiendo la Tierra. Va a gastar millones para Oye, ir en un avión. hablando de Elon Musk, volvió a batir su propio récord en ¿cómo se llama? En la mayor cantidad de dinero que tiene ese hombre. Creo que se convirtió en el primer trillonario del mundo. En el primer Sí, trillonario del trillonario. mundo. Imagínense, O ¿no? sea, Ser batió su propio récord trillonario. porque, Elon, patrocínanos. Patrocina a Elon, sí, por no favor, sé, Starlink gratis por lo menos. Starlink. mira, con un 0.000000001% quedamos con la vida resuelta. Total, No tengo total. ningún problema. Acá le ponemos Starlink en una punta, Mira, en la muy otra Tesla. interesante. Acá dice Bob Mítico. Yo soy de esos locos conspiranoicos. ¿Pero en qué aspecto? Porque estamos hablando de varios aspectos. ¿Me entiendes? Ujú, Por ejemplo, uno de los aspectos que sí, está demostrado es la Tierra gira alrededor del Sol. Sí. A exactamente. 1600 kilómetros por hora. Sí. ¿Entiendes? Sí, Y lo puedes hacer en un experimento básico. Tú déjeme, atraviesas una naranja con un palillo largo, sí, pones unas hormigas y le das vueltas y las hormigas van tranquilas haciendo sus cosas y no te das sí, cuenta. sí. Leo Es lo esto mismo que está y pasando acá. ya voy a eso que justamente tocaste en un punto justo. Leyendo en varias páginas y fuentes no importantes, hasta incluso un poco más que dentro de la página de la NASA, pero dije, no, no, no es necesario hacer esto, ¿viste? No es Pero tanto, no sí, es para tanto. sí, 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 o sea, simplemente para profundizar el concepto. No, la Tierra no es plana, gente. Tiene forma de esferoide oblato achatada en los polos, una forma O esférica sea, pero no así. perfecta. Numerosas pruebas científicas como imágenes satelitales, mediciones geodésicas, el funcionamiento del GPS y la observación de los movimientos de los cuerpos celestes confirman que sí, nuestro planeta es redondo. No, Sí, no es efectivamente. plana la Tierra, gente. Yendo a eso. Totalmente. De hecho, inclusive todas las pruebas que han hecho para tratar de refutar eso, les han demostrado que la Tierra tiene forma de esfera. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ponen que si la diferencia para medir y todo y tal, y terminan ellos
riéndose de ellos mismos porque se dan cuenta de que es mentira, ¿viste? Que la Tierra es plana, ¿entiendes? Y Exactamente. hablando del tema de la rotación de la Tierra, algo así, un mito muy pequeñito que Sí, escuché una vez es eh, dependiendo de qué parte del polo estás, el agua del inodoro gira para un lugar distinto. Mira vos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así o no es así? Mira vos. Nunca lo había planteado de esa no, manera, ¿viste? eso sí Una que, vez eso sí que eh, nunca lo había planteado, pero Y yo que viajo. claro, no. o sea, son cosas que son como súper cotidianas. O sea, tú vas y tiras el inodoro y no te das ni Y cuenta hacia qué lado gira. O sea, de no, hecho, no me de había hecho puesto a el pensar mío ni eso. es siquiera verdad. gira, el mío como que succiona el agua, no da Ya, vuelta. sí. Claro, sí, Sí. sí. No, mira. Eso no me había puesto a pensar, ¿viste? Pero Yo, está yo, bueno. yo, yo tampoco, pero está bueno. Eso sí es algo interesante y que sí, eso lo podría creer. Lo Sí. puedo creer. Bueno, pero hablando sobre el mito de eso, se los desmiento. Porque A en ver. realidad no es así. O sea, Ok. no es No es así, que pero no es los así. titanes en el... No, no es así. En realidad la rotación de hacia dónde gira el agua del inodoro va a depender del diseño y la, de la fuerza o sea, de la presión del agua. Acá dice bot mítico, Nada más que con eso. respecto a eso, el bot mítico dice acá en el chat. El agua de inodoro dicen que es por la polaridad de la Tierra. Dice bot mítico acá en el mm, chat. bueno, como te digo, acabamos de desmentirlo porque en realidad no es así. Y Más que Totalmente. nada Mira, por el... acá volviendo. Bog Mítico dice algo importante que quedó arriba con el tema de la luna, que dice, para mí la luna es una nave extraterrestre que está para monitorear, es una base que usan los aliens, igual que el Caballero Negro. Sí, Claro, te entiendo, Bog Mítico. te Ahora, el entendemos. detalle es lo siguiente. Se demostró científicamente que la luna, ¿verdad? Es un pedazo de tierra Sí, es un inerte, pedazo de por así tierra. decirlo. Inerte, sí, sí. Pero ¿qué pasa? La proximidad con la Tierra, cuando va a las diferentes fases lunares, hace que las mareas se alteren o crezcan, por así decirlo. Entonces Exactamente. sí tiene un impacto a nivel de polaridad contra la Tierra. ¿Me entiendes? Exactamente. Ahora, que coloquen bases espaciales ahí, ok, las colocan. No hay ningún problema. ¿Para qué las colocan? No tengo ni la menor idea. Pero si las quieren colocar, que las coloquen. Cuando las veamos, bueno, ahí veremos qué carajo es lo que pasa. Quería, Mientras tanto, normal. sí, haciendo una acotación en lo que vos decías cuando el bot mítico comentó, yo soy uno de esos locos conspiranoicos. Que vos dijiste, ¿qué tipo de conspiranoico? Y eso diste en un punto correcto, clave, Y sí, porque ¿qué tipo de conspiranoico? Porque una cosa es decir, Estados Unidos en el área 51 tiene extraterrestres. Eso no me parece una locura, eso me parece algo que sí puede ser real, porque se ha hablado y se ha confirmado tras entrevistas y recientes publicaciones del mismo gobierno de Estados Unidos, sí, que lo han confirmado, que sí. existen los De aliens. hecho, ellos mismos lo han confirmado. Lo que no han confirmado todavía y queda en el aire es, bueno, si en algún momento se sentaron en una mesa y, mira, ¿de dónde carajo es que vienes tú? Eh, 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 Ajá, y eso bueno, sería lo bienvenido más... acá. ¿Quieres una Coca-Cola? Entonces, Se, se imaginan esta es la de... bebida de acá, ¿viste? Sí, sí, no, se imaginan de O sea, repente... todavía eso no se ha confirmado, ¿me Se entiendes? imaginan de repente un video en YouTube, charlamos con los aliens. Sí, ¿viste? O sea, ¿quieres un cigarro, viste? O sea, mira, esto se Me fuma así, de acordé. esta manera. Saludamos al perro de Arita. No, eso El perrito de sería, Anita, ¿viste? Oigan, estoy ¿Viste? viendo llegando a mi madre. Espérenme un segundito. No se tranquila, preocupe, tranquilo. eso rompería los esquemas, ¿no? Imagínense un tipo de video eso en las redes sociales de un alien Que charlando sea con un humano. completamente real, o sea, que sea liberado por la NASA, por la Ya, página oficial de la por NASA. la NASA, por el ejército de Estados Unidos, un video subido a YouTube. Imagínense Lo, ajá, de ellos, o sea, de las cuentas oficiales. de las cuentas oficiales, obviamente. Eso nada, rompería todo. Rompe los esquemas, porque Estados Unidos es un país que ustedes saben que tiene mucho, mucho poder en lo militar, en lo económico y en lo territorial, y no hacen un área por simplemente hacer que la gente se imagine cosas. El Área 51 está creada por una Lo, razón. lo que pasa es que Bog Mítico, te explico, lo de Roswell fue una pantalla para el presidente Eisenhower, ¿viste? Y parte de eso también que pasó en el Cerro Uritorco y todas esas cosas, ¿viste? Sí, he Eso ido fue al una Cerro pantalla para Uritorco. Eisenhower para hacer otras cosas, ¿me entiendes? Pero puede ser posible, un 50-50 te doy. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿me entiendes? Pero no ha sido
demostrado, o sea, a la gente, ¿me entiendes? Y ahí me remito a básicamente una charla de la película Hombres de Negro, que es un extracto de la película, donde él le dice, Will Smith, haciendo el papel de J, le dice, pero ¿por qué no le dicen a la gente? La gente lo entendería, la gente es inteligente. Y Tommy Lee Jones, ¿viste? Haciendo como el otro agente, le dice, sí, la gente individualmente puede que entienda, sea inteligente, pero la masa poblacional Sí, es temerosa, exactamente. es temerosa y puede ocasionar un problema más grande. Lo dijo cuando se grabó esa película en el 98. Exactamente. Estamos ahorita en el 2025, que si mañana nos dicen a nosotros, mire, sí, estos son carajos que vienen de esta estrella y vaina, coño, de pinga. Porque Ahorita ya no nos importa, ¿viste? O eso es sea, una realidad muy grande que tiene la humanidad. ha Porque, cambiado tanto la sociedad que ahorita ya no. Bueno, sí, está bien, sí, ajá, ¿y qué quieres que haga? Que vos vayan al shopping. imaginate que si Eso uno por... sí, nunca paren la nave espacial, por favor, ni en Ramos Mejía, No, ni en Rosario, ni en La Matanza, porque si no, no le, queda nave espacial que... chau tu nave espacial, estaba complicado ahí. sí, sí, no queda, no saben ni cómo desarmarla, pero créeme que la desarman y la llevan a un deshuesadero. Vos sabés que eso es una realidad. Ay, Cuando las masas se asustan, generan graves problemas. Porque de repente vos podés decir, viene un tirador que va a matar a todos. Por ahí si es una persona sola y le decís, mira, vámonos por acá tranquilo y lo vamos a evitar, totalmente. la persona te va a hacer caso. Pero no es lo mismo que haya un grupo de Segundo. 30 personas y de repente empiecen a decir, cuidado que hay un tirador en el edificio, por ejemplo. La gente empieza a correr como loca, se tropiezan algunos o se lastiman al mismo tiempo al tropezarse. Y eso genera más tensión y más nerviosismo del que el ser humano tiene ante esos tipos de casos, ¿no? Ante esos tipos de casos normalmente. Porque ahí aumenta la tensión, aumenta la presión, aumenta el miedo que puede llegar a tener esa persona. Claro, sí. De hecho, acá te dice Bob Mítico que aunque parezca chiste, hubo una persona en el Área 51 que subió fotos con un alien, cerraron la Alexandrita cuenta y Stop dice desaparecieron los que buenas noches, descargaron esa foto. saluditos Muy suculentos. probablemente. Lo Sí, que pasa es que ya, como te decía, Bob Mítico, el mundo ha cambiado tanto que mañana a ti te dicen, mira, estos son los aliens que vienen del Área 51 y son amigos de nosotros de hace 10 años. Ah, ok. ¿Qué quieres? ¿Que sí, le invite un asado? sí. O sea, ya ahorita nos vale verga, en realidad, Es que que nos sí, digan, mira, estos vienen de la Estrella Vega y estos vienen de Alpha Centauri y estos vienen de... Ah, ok, perfecto. sí, o sea, Porque cabe recalcar algo. Primera vez en la historia que se crea tanto China como Rusia, pero primero fue Estados Unidos, que crearon lo que se llama la Fuerza Militar Espacial, como una rama más de las fuerzas militares. sí, Ahora, tú no la creas si tú no tienes de qué defenderte. Exactamente. exactamente. Si se creó fue porque sabían qué Todo, era lo que estaba todo tiene pasando. una razón. Por eso era también Bueno, lo que le seguí decía. comiendo mientras estamos en el Estados podcast. Unidos tiene el área 51 por algo. No tiene el área 51 para que haya conspiranoicos. No se piense eso porque jamás va a ser así. Estados Unidos gasta lo que gasta, pues todos los años gasta millones en mantener el área 51 Claro. en la zona que está hecha en una sola estrategia por algún motivo en especial. Y, y usted se pone a pensar, ¿no? Todos los millones se gasta. Estados Unidos Bueno, jamás. podemos hablar también de mitos que hacen que el lugar sea turístico. Por ejemplo, la Gran Muralla China. Mucha gente se preguntó, ¿para qué carajo hacían una muralla tan grande? Y todo el tiempo que duraron haciéndola. Que de hecho hicieron una película donde decían que habían extraterrestres del otro lado de la muralla Sí, y que ellos protegían la muralla para que no entraran a China como tal, ¿me entiendes? sí, sí. Podemos tener otro mito turístico, el monstruo del lago Ness, Nessie, el Ese, monstruo del ese, lago Ness. ese mito turístico es tremendo porque hay muchos que se lo piensan y se lo creen. Pero la gente va a pagar a ver si se encuentra Claro, al monstruo del lago y ese es Ness. un mito
que genera bastante trabajo, digamos, porque uno dice, pero genera bastante trabajo ese mito, ¿eh? Ujú. Uno se pone a verlo y mueve un montón de cosas ese mito. Le Claro, damos la totalmente. bienvenida ahí a Alexa que nos saludó por el chat. Buenas noches, servicios suculentos, dice. Hola Alexa, bienvenida, le decía el bot mítico. Los cuerpos que hay enterrados en esa muralla, dice el bot mítico. Mm, Yo creo que una cosa que dentro de todo lo que sucede, ¿no? Como mencionábamos, lo del monstruo del lago Ness es algo, un mito que genera trabajo, que genera especuladores que van constantemente y que dicen, no, que el monstruo esto aparece en tal momento, o historias que te ujú, cuentan esto, o que vio, o que la foto, que vaya uno a ver si la foto, imagínense, puede desde ser cuántos cualquier años viene cosa. esto, ¿no? Ese mito, por ejemplo, el de monstruo del lago Ness, que en ese entonces ya había fotos, que esto, que lo otro. Imagínense Totalmente. hoy en día, mañana, no sé, ejemplo, en la red de Elon Musk, en X, aparece un video, los aliens están en Estados Unidos. Un video de una nave. Uno va a decir, nah, esa cosa es inteligencia artificial. Hoy en día, en la actualidad, vamos a decir eso. Y es muy Imagínense probable, sí. antes, décadas atrás, cuando no había ni inteligencia artificial, no había redes sociales, no había internet como tal bueno, no había ni nada. Había simplemente cámaras con tinta, ¿no? Y que mostraran una foto. Imagínense si para el día de hoy nosotros desconfiamos. Imagínense cómo era antes. Antes se desconfiaba Ujú. más. Totalmente de acuerdo. O No sea, solamente eso, la sino que sociedad fue va a avanzando. desconfiar desde la primera hasta que lo vea personalmente. Y sí, ver para creer. Exactamente. Y yo digo, ¿no? Porque lo que vos decías, Horda, que uno, los aliens llegarán, no dirá, ah, bueno, mirá qué bueno, era real, van a decir muchos. Las redes colapsarán con los videos, con los informes, con las imágenes, todo esto, pero después la vida continuará. Y La sí, sociedad humana se va a totalmente. adaptar y ya pasó. Los aliens son una realidad Es y lo que te listo. digo, en pleno 2025, mañana nos llegan a decir, o mañana llegan y, mira, ya llegamos. Ok, ok, nos vemos. Tengo que seguir trabajando. Ojo, exactamente, exactamente. Hay que seguir pagando la luz, el gas, el agua, la comida, Y el sí, internet. o sea, me vale verga, o sea, bienvenidos, ok, pásenle, hacemos un asado, ok, ¿viste? O Hay sea, que continuar la vida. Sí, le invitamos un fernet y un asado, ¿viste? Unas tiritas ahí de asado y con- sí, o sea, por eso que te digo, o sea, ya ahorita el misticismo sobre eso, no, ¿viste? Exactamente. Mm, Porque vos imaginate, ¿no? Que va a ser histórico, va a ser completamente histórico para la humanidad, ¿no? totalmente, Por supuesto. En todos los países será una revolución total. A partir de ese momento, si sucediera eso, que ya estén oficialmente en el planeta o que muestren los videos, imágenes y pruebas de distintos tipos, la sociedad tendrá que avanzar al siguiente punto, que que sería, sean todos los canales, exactamente, el siguiente punto sería, primero, aprender a comunicarnos con ellos. Segundo, analizar la tecnología y ver si podemos tomar algo de esa tecnología para el desarrollo de la humanidad. de repente hablen inglés o español y se comunican, ¿viste? De Porque repente saben todos los idiomas. nuestros lenguajes son desconstructivos, Exactamente, de repente hablan todos los idiomas también. Y uno dice, puede pasar, pero ese sería el siguiente punto en caso de que eso sucediera ya desde una forma oficial con pruebas, fotos, videos, total, etcétera. totalmente. De hecho, Porque, un mito muy famoso que, de hecho, todavía se sigue pensando que era así, era el mito de la ciudad de Cíbola. La ciudad de Cíbola era la magnífica, gigante ciudad hecha completamente de oro que quedaba en el Amazonas, que Hernán Cortés fue a buscarla. Y durante muchos años, diferentes exploradores fueron a buscarla y no encontraron nunca nada. Sugasa, sí, ahí está, ahí, ahora está de sí. vuelta, está de vuelta. Eso. ¿Me entiendes? La ciudad de Cibola era así, ese era un mito y todavía la gente la sigue buscando en la actualidad. Es una ciudad completamente de oro. Dale, acuérdate de darle F11 para que se ponga pantalla completa. Perdón, sí, ahí está. A ver, no, no, no se puede. Bueno, pero sí, totalmente. Es uno que Sí. dice, es sí. Otro mito.
pero este es bastante más, hay que remontarnos bastante años atrás, ¿no? Que es el mito de Napoleón y la nariz de la esfinge de Egipto, ¿no? Que es Sí. la leyenda que Napoleón Bonaparte destruyó la nariz de la esfinge de Giza, es otro mito histórico, tengo algo anotado en especial, que ha perdurado en el tiempo. Según esta narrativa, Napoleón ordenó disparar un cañonazo contra la esfinge durante su campaña en Egipto en 1798. Sin embargo, esta historia no fue fundamento histórico, ya que existen dibujos y grabados de la esfinge sin nariz que datan de antes de la llegada de Napoleón a Egipto. La verdadera Exactamente. causa de la desaparición de la nariz es objeto de debate, pero es probable que haya sido dañada por fanáticos religiosos en el siglo XX. Ujú, totalmente. Bueno, Bog Mítico decía que la tecnología ya no la analizaron. ¿Cómo crees que sacaron el CD? Y bueno, del microchip, lo que sí te puedo decir es algo, Bog Mítico. Desde el año 2000 al año 2025 se ha avanzado más tecnológicamente que desde el 2000 para hace 50 años atrás. O sea, del 1950 al 2000. Otro mito curioso y dice, y algunos dirán, ¿qué? ¿Esto en serio lo decía? Otro mito es que algunos, hoy ya no casi nadie, pero Albert Einstein realmente era un mal estudiante. Uno de los mitos más históricos extendidos es la creencia de que Albert Sí, Einstein era decían un mal que era muy estudiante. mal estudiante, pero Esta idea ha sido repetida tantas veces que muchas personas lo toman como un hecho, sin embargo, lo toman como un hecho, pero sin embargo, al examinar más de cerca la vida de Einstein, descubrimos que esta afirmación no es del todo precisa, aunque es cierto que totalmente. tuvo dificultades en algunas materias, especialmente en su juventud, esto no significa que fuera un mal estudiante en general. No, De para hecho, nada. su interés y talento por la física y las matemáticas se manifestaron desde una edad temprana. Exactamente. Que de hecho fue uno de los mejores físicos que ideó la teoría, parte de la teoría de cuerda, descubrió la ecuación muy famosa E igual a mc al cuadrado, ¿viste? O Sí, sea, era otro, ¿viste? Lo que pasa es que son mitos también, tenemos que dividir algo en eso. A veces son mitos que se crean alrededor de la persona, mitos que se crean alrededor de los pueblos o ciudades, mitos históricos que se crean sobre algo fantasioso, mitos también que hace la gente para creer en eso, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, ponte tú por ejemplo algo, llegan los alienígenas, por decirte algo, mañana, y te dicen, hola, sí, ¿cómo estás? Mira, ¿tú conoces a Jesús? Como el meme dice, no, sí, un carajo muy, muy bueno, nos visita cada 6 meses. ¿Cómo que te visita cada 6 meses si acá llevamos como 2000 y pico de años esperándolo? Bueno, ¿y qué le hicieron ustedes cuando vino? Ah, sí, bueno. sí. O- ¿Cómo te explico? Eso, Eh, eso a mí en particular, uno lo dice como chiste, ¿no? Obviamente, pero claro, de suceder algo de ese tipo, eso sí a uno dejaría como, yo soy católico, tostado. obviamente, creo en Dios, he hecho la comunión y la confirmación, y uno escuchar algo de ese tipo, de esa relevancia, lo dejaría como reconfigurando el Windows. ¿Vieron cuando uno prende la computadora y se está reconfigurando el Windows? Bueno, así pero por 10, 20 o 100 veces. Sí, totalmente. Porque diría, Bueno, Johncito dice acá, lean las leyendas del Táchira. Ese libro existe, el de las leyendas del Táchira. Sí, el de las leyendas del Táchira habla sobre leyendas como el Silbón, la Sayona o la Llorona, como le quieran llamar, ¿viste? Y otras leyendas más que tiene ese libro, que son leyendas de los pueblos que mucha gente asevera haber visto, asevera haber pasado esos sustos, haber escuchado eso, ¿viste? claro, Ahora, obviamente, es como te digo, ver para creer, exactamente. ¿entiendes? En el mundo actual, mucha gente te va a decir, oye, mira, no lo sé, Sí, como el meme, no lo sé, por Rick, parece ejemplo, falso. lo, Pero bueno,
se Lo mitificaron en ese de, momento. lo de La Llorona, que sería tipo parecido a lo de la Sayona, si no tengo mal entendido, es un mito que está en varios países, especialmente en Sí. Latinoamérica. No En sabía que Argentina. ella tenía pasaporte y viajaba, ¿viste? Sí, especialmente en Latinoamérica, pero en México, en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, hasta en Estados Unidos incluso, se habla de eso. De La Llorona, de que la Sí. Llorona esto, que la Llorona parece que está llorando, que Ojo, viaja más que todos nosotros juntos, ¿viste? Tiene pasaporte relleno. yo creo que le compite a Luisito Comunica. Yo creo más o Y menos, sí, ¿no? Creo, ¿viste? ¿viste? Luisito Comunica y Marley se quedan pendejos, ¿viste? Y sí, totalmente. Pero, Ahora, que mucha gente no creía que era, mucha gente decía que era un mito en el momento, pero sí fue realidad. Fue, por ejemplo, lo que creyeron durante mucho tiempo que era un mito, era la energía que dividía un átomo. Mucha gente decía que algo era sólido, todo era sólido, todo era sólido. Lo desmintieron cuando físicamente con el colisionador de hadrones demostraron de que simplemente todo es átomos de energía unidos. exactamente. ¿Entiendes? A ver, a ver, dice John, pero en serio, Brody, hay uno que habla del mono de la finca de la Blanca y casualmente esa finca es de familia. Bueno, fue donde nació mi Voy abuela y con... a ella, o sea, mi abuela y las hermanas las molestó por mucho tiempo en medio de las montañas, perrito. Ah, caramba, Ah, bueno, mira tú. imagínate. Pero lo vieron, John, lo vieron y y las molestaron a ella. Mira tú. Bueno, en esa época no se había forma de grabación, ¿viste? Como Más ahora que hay los teléfonos. exactamente, más adelante más adelante vamos a hacer un capítulo sobre eso, más detallado, sobre los mitos paranormales. Lo vamos a hacer mitos y realidades, porque en realidad hay cosas que han sucedido como tal y que hay pruebas de eso, ¿no? Pero Hay deja, realidades que quedan pruebas hechas en piedra que para la época no había forma de hacerlas y quedan. exactamente, O sea, eso sí. El exactamente, mundo paranormal es un mundo aparte totalmente que no tiene cabida, ¿me entiendes? O sea, el mundo paranormal en la parte de los mitos, no, no como tal, sino en la parte de leyendas. Porque también está lo que se llama leyendas urbanas y exactamente. leyendas de las ciudades. Un mito en especial histórico, pero de bastantes años, que lo tengo acá, lo tengo anotado, es la El guión historia bajo de Bonmitico dice y del efecto Mandela. el efecto Mandela, ese es otro. Que el efecto Bueno, Mandela, para los que no sepan, es creer haber escuchado algo de una forma y no lo escuchaste de esa forma, nunca existió. y la masa colectiva cree que lo escuchó de esa forma y Sí, nunca estuvo. Pero para que la gente sepa qué es el efecto Mandela también, se le da el nombre del expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, sí, por lo siguiente. Muchas personas pensaban que Nelson Mandela había muerto en el año 82 en prisión y luego lo vieron siendo presidente de Sudáfrica. sí, Y dijeron, pero ya va, si nosotros recordamos que dijeron que había muerto en prisión, ¿por qué carajo está siendo presidente de Sudáfrica? No entendemos. ¿Alguien nos puede explicar? Y ahí se exactamente. desarrolló lo que era el efecto Mandela, pues por así decirlo. Eso Cuando sí, un grupo de colectivo cree en algo pertinentemente y resulta que el resto de la gente le dice, no, pero es que no era así. Y dice la gente, no, ya va. ¿En serio no era así? No, no era así. no era así. Un ejemplo muy básico para los niños también y I- adultos que hayan i- visto. Imagínense, ¿no? Eh, El cerebro, cómo a veces se confunde, el cerebro humano, ¿no? Porque sucede bastante lo del efecto Mandela. Sucede bastante que con las películas, que con los eventos históricos a nivel político o espectáculo social o deportivo, sucede que la gente pasa, ah, no, pero no era así que era. No, no era así, no era no, así, totalmente. no era así. Vamos con lo que tenía anotado acá respecto del mito histórico, ¿no? La historia de Vincent Van Gogh, cortándose una oreja por amor, es otro mito que ha capturado la imaginación del público. Según esta narrativa, Van Gogh se mutiló en un acto desesperado de amor por una mujer. Pero sin embargo, los registros históricos y las cartas del propio Van Gogh sugieren que este incidente fue el resultado de una crisis de salud mental agravada por su tensa relación con el pintor Paul Gauguin. Van Gogh
sufría de episodios de inestabilidad emocional y el corte de su oreja fue un reflejo de su lucha interna, no un gesto romántico. Totalmente. Este mito es un ejemplo de cómo las narrativas simplificadas pueden distorsionar la realidad de la vida de las personas. Al centrar la atención en el aspecto romántico de la historia, se ignora las complejidades de la salud mental de Van Gogh y los desafíos que enfrentó en su vida. Totalmente. Mira, por lo menos acá John dice que estábamos hablando y dice, al igual que hablaban de un gato grandísimo que era un tigre de montaña, que los hermanos de mi abuela decían que sí, algo como el oso frontino de los Andes. Carlos Eri dice, los mitos cobran vida de acuerdo como el mundo en general siga creciendo o siga creyéndolos. Exactamente. También puede ser, sí, Carlos Eri, eso totalmente. Pero es que hay mitos y hay leyendas urbanas que es diferente, o sea, ¿me entiendes? Porque hay mitos, leyendas urbanas y el mundo paranormal. O Sí, sea, son diferentes posiciones de la moneda, por así decirlo. sí, sí, sí. ¿Entiendes? O posiciones de un dado de esos de juego. ¿Entiendes? O sea, son totalmente distintos. Porque, Sí, ¿qué sí, sí. pasa? Algo que también es el efecto Mandela que estaban hablando, que, por ejemplo, mucha gente pensó y todavía lo piensa de que algunas personas que estaban en diferentes partes del poder, no solamente en Asia, sino en Europa y todo, pensaron que había muerto esas personas y 5 o 10 años después todavía las personas seguían vivas. Y no fue por falta de comunicación, Exacto. no fue por falta de comunicación, ¿me entiendes? Fue por falta de que mucha gente colectiva, ah, no, sí, sí, murió. Y todo el mundo, ya va, pero ¿sí murió? ¿Murió? Pues, se corrió el rumor, ¿la que hizo la gente? Colectivamente dijo, no, sí, está muerto. Y después la persona aparecía y decía, ¿cómo me van a decir que yo estoy muerto si estoy acá? Sí, sí, sí. O sea que me vine un ratico, fui al otro mundo y regresé un momentico. Es que se me quedó algo ahí en el Ha placar, ¿viste? ha O pasado sea, eso con Maradona en su momento, no me piden la fecha en este momento, pero habían dicho que Maradona había muerto, que esto, y no fue real. Pasó en una oportunidad que en los noticieros de Argentina y de otras partes, Maradona murió, y Maradona estaba viendo la televisión y tuvo que avisar que está vivo. totalmente. Y uno dice, ahí es cuando más Es complicada la cosa, porque imagínense, se trataba de alguien mundialmente conocido, como es Maradona, por el ámbito claro. del deporte, por el ámbito del fútbol. Y uno dice, no, sí, sí, pero no, no No, pasó. pero es que es impresionante cómo también el efecto Mandela influye también en los mitos, ¿me entiendes? Son mitos totalmente ridículos, pero influyen, Influyen, influyen muchísimo. influyen, influyen, sí, sí. O sea, si nos vamos a los mitos, más de una vez aparece en la historia retratado en libros que uno de los mitos más famosos de, bueno, que inclusive hasta Coppola lo llevó al cine, Sí, que era Drácula. Drácula. Drácula, O sea, ¿me entiendes? Del conde de Drácula el y conde de todo. Drácula. Ajá, de Transilvania y todo. Y todo el mundo se creía el mito de que existía el conde Drácula y que era de Sí, Transilvania y que, o sea, tú decías, bueno, ya va, hermano, pero claro, uno lo ve ahora 2025 y uno dice, bueno, es una película, sí, está bien. Pero durante muchos años, en esa época, todo el mundo decía, no, el conde Drácula, no, 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 él está en Transilvania. Y no, 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 puede salir a otro lado y tal. No, no, ¿cómo se llama? Las cruces y todo lo pueden matar. O una estaca al corazón puede transformar a todo el mundo. Pero ese era un mito que se creía. Ese era un mito exactamente. que se creía. Sí, sí. ¿Entiendes? Eso O fue un... sea, Y que se hicieron dibujos, que se hicieron historietas, que se hicieron de documentales, que se hicieron de todo. todo. Hicieron una comercialización brutal. Pero en esa época anteriormente se creía que era posible que existiera uno que había hecho pacto con el diablo Sí. para ser el conde Drácula inmortal, que viviera sangre para mantenerse. Déjame acá saludar a Perry, que ingresó acá también.
Colectivamente dice que Fry Gamer es chitero, dice. Hay un comentario, tira comentarios sobre un No lo streamer. sé. Y Por el dice, único que hola meto las Danita, manos dice al fuego es Perry. por mí. Hola Danita, dice Perry. Lo saludamos y le agradecemos ahí a Perry Hola Perry, ¿cómo por estar estás, ahí. Perry? Y les, Perdón, estoy muteada, tranquilo, tranquilo. No te siento. preocupes. Y le agradecemos ahí a todos los que están también, porque por ahí capaz que por alguna razón especial no puede escribir, pero les agradecemos a todos los demás que están ahí y de verdad gracias por estar apoyándonos. Uno dice, digo, porque suceden tantos, pero tantos mitos, ¿no? Y ese punto es un patrón como que se repite, lo que genera el mito, ¿no? Que en ciertos casos genera muchos beneficios y en otros casos Sí, genera complicaciones, ¿no? totalmente. Porque, o sea, Oye, imagínense y, que... ¿Sí, perdón, Danita? A ver, Oh, aquí sí, vas. Danita. hablando de, bueno, siguiendo con el tema de los mitos, porque en realidad estoy un poquito desconectada estos minutitos, No te preocupes. No te preocupes. el tema de la capacidad del cerebro. ¿Qué tan cierto es que los humanos ocupamos el 10% de nuestro cerebro? No, totalmente falso. Eso es falso. ¿Ustedes creen que es falso? Yo creo Sí, que es falso. totalmente. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto es Tiene el que ser porcentaje falso. que ustedes piensan que ocupamos del cerebro? No, el 100%. Si no, no pudiéramos vivir. No Y- puede ser posible. Imaginen, o sea, imagínate, ni que fuera una SSD Ojo, del cerebro. las diferencias de IQ, Exactamente. o No, sí, sea, la eso diferencia es de IQ otra es una cosa. cosa, pero el cerebro lo tienes que usar el 100%, si Claro, la no... capacidad de usar el cerebro es otra cosa distinta, o sea, pero la diferencia de Q, eso sí es una realidad, obviamente, pero La diferencia de IQ es una realidad, pero el cerebro se usa al 100%, Claro, si lo no, que no pasa es que, pudiéramos exactamente. vivir. claro, lo que pasa es que el cerebro efectivamente ocupa distintas cosas para distintas habilidades. O sea, tú, por ejemplo, tienes un hemisferio que se preocupa de todo el lado artístico, tienes otro hemisferio que se preocupa de la motricidad fina, de la motricidad gruesa, Claro, pero en su conjunto, por completo, eh, ¿cómo Sí. se llama? En realidad el ser humano ocupa el 20% del cerebro. mira vos, impresionante. Mira vos, impresionante dato ese. La verdad que no lo tenía. No, no. O sea, me causó gracia el comentario, por eso me reí entre medio que Anita estaba contando. Y el voz mítico dice, los mancos usamos el 5%. Manco por el juego, por los juegos, dice gente, Ajá, ¿eh? Por ajá, las sí, dudas, el 5%. aclaramos, porque Sí, manco sí, por sí. los El cinco juegos. por ciento sí, sí, el 5% del cerebro. Y a veces como que nos da como una descarga eléctrica y así ocupamos un poquito más, nos salen algunas jugadas un Sí, poquito mejores. sí, Pero son como literal. descargas eléctricas, ¿cachai? literal. Bueno, yo vi una vez que un señor era lo que llaman un sabán, que son genios de la matemática, genios así, pero todo ese tipo de genios tiene algo que no cuadra para tratar o ser sociables con las personas, me refiero. Sí, Son genios en su campo, en lo que son, pero lo demás como que no lo llevan muy bien, ¿viste? Y uno de ellos fue el que resolvió de los 3 problemas del milenio, él resolvió uno de los problemas y por cada problema que resolvieras eran 10 millones de dólares y él dice, no, yo lo resolví no por el dinero, sino lo resolví porque quería resolverlo. Pero no necesito el dinero, no se preocupen. Yo pensé que eran 6 problemas del milenio, no 3. No, no, habían los 6, pero él resolvió uno, perdón. Era así. Él Sí, resolvió sí, sí, uno de no, los por problemas. eso me parece raro, porque yo sabía que eran 6 problemas del milenio. Él resolvió uno de los problemas y dijo, no, no, no necesito el dinero, lo que pasa es que lo vi y quería resolverlo. O sea, ese también son gente que tiene otra forma de usar el Ay, cerebro, por así decirlo. es como, lo vi ahí, estaba aburrido y quise resolverlo y ¡pum! Resolví Es un problema del milenio, como si nada. como si no pasara nada, absolutamente. Exacto. Pero bueno, es que también tú te pones a ver a través del tiempo, han existido personas que parece que fuera mentira lo que han hecho, pero son personas que tienen una capacidad anormal de crear matemática, física, química, biología, todo, ¿me entiendes? O sea, exactamente. sí, Bogmítico, es probable que tengan un IQ tan elevado que a ellos,
que son tan elevados en el IQ, las demás personas le parezcan estúpidos, claro. Y Sí. sí, puede pasar. Le saludamos ahí Como su cerebro va más rápido que los demás. saludamos ahí por el chat a Focus 4049. Un saludo para Rolecraft y para Danita, dice Focus 4049. No, sí, él es mi owner del servidor de Minecraft. Qué bueno, le agradecemos ahí por estar acá Bien acompañándonos. ahí, bien ahí. Sí, porque Oye, lo que bueno, dice. Sí, Danita, perdón. disculpa. No, sí, No, sí, seguí, disculpa. seguí. Lo No, y que, siguiendo, o sea, para sacarme un poquito más de mitos ahí que uno tiene de repente de la vida, de las vueltas que da, y uno entretenido. ¿Ustedes piensan realmente que los elefantes le tienen miedo a los ratones? ¿O no? nada, No creo. nada, eso sí que no, Nada que ver. eso sí que no. O sea, No creo, ni lo percibe ya. O no. sea, No. lo que sí han dicho la gente que los cuida en las reservas es que los elefantes tienen buena memoria. Eso sí. Imagínense, ¿no? Buena Eso memoria. sí lo han dicho la gente que vive allá y los cuida, ¿viste? O sea, pero de que le tengan miedo no creo. O sea, uno Claro, lo que podría pasa es decir, que, me gustaría tener memoria de elefante ahí. ¿sabéis por qué dicen que los elefantes tienen buena memoria? ¿Por qué? ¿Por qué? Que si tú tratas bien a un elefante, el elefante se va a acordar de que tú lo trataste mal, así como también se va a acordar de que él lo trató, o sea, si tú lo tratas bien o lo Sí, tratas mal, eso él se lo, acuerda. sí, O sea, eso pueden lo he pasar observado en videos. muchos años y él no puede haberte visto nunca más en ese tiempo, pero te vuelve a ver y el elefante se va a acordar de que tú lo trataste mal. Eso lo he observado en videos que, por ejemplo, Sí. personas que viajan así Mira, de vacaciones y van a reservas de elefante, por ejemplo en Tailandia vi el otro un video que le daba maní y no sé qué más, y pasó un tiempo y fue la persona y el elefante se venía contento y incluso venía corriendo hasta la parte que estaba. Y uno dice, wow, claro. me ha impresionado eso. Pero obviamente el ser humano tuvo buen gesto con el animal, con el elefante, pero dice, Y lo tanta recordó. memoria, y lo recordó. Lo recordó, y uno dice, tanta memoria pude tener, y es que sí. Bueno, Sí. que de hecho se le hizo el dicho que acabas de decir tú. Sí, El dicho que acabas de decir, fue que ojalá tuviera memoria de elefante. ¿Viste? podemos decir, ojalá tener memoria de elefante, obviamente, porque El único que yo creo que animal que tiene un dicho literal que se puede utilizar en cualquier parte del mundo. sí, ojalá tener Pero, memoria de elefante, por eso uno, o sea, quien les habla, ¿no? Un estudiante para ser periodista, eh, la memoria para los periodistas es clave. Ojo, que yo tengo memoria para varios temas, pero por ahí hay ciertos puntos que uno dice, ¿te no, gustaría yo tener tengo más memoria en memoria? pajarito, bueno, a mí se me olvidan las cosas, se me olvida lo que me dijiste en la mañana. Bueno, Yo de verdad. pero Sí, tocando uno de chiste los mitos interno. que podemos decir que ha sido tanto de ganancia turística como miles de millones, ha sido entre los dos, está El abominable hombre de las nieves y Pie Grande. Sí, sí, que hicieron películas y todo, como también lo hicieron del monstruo del lago Ness. O para los de habla inglesa, Bigfoot and the Yeti. O sea, el parque donde se supone que habita Pie Grande ha sido visitado tantas veces que ya la gente perdió la cuenta. Sí, Y donde vive el abominable hombre de la nieve, que es en el Himalaya, en las montañas congeladas del Himalaya arriba, ha sido visitada por tantos turistas que ya también perdieron la cuenta. y usted imagínense qué hubiera pasado si esos mitos no estuvieran de esos lugares. Porque sí, las montañas del Himalaya serían visitadas, pero no con la misma frecuencia. Como atracción turística una sola vez y ya, más nunca. Y sí, Ahora, en búsqueda, si tú le das a la gente búsqueda de algo que no existe, pero quieren probar que sí existe, prepárate. sí. Porque vas a estar hasta full de que, no, eso sí existe. Vos imaginate, o sea, eso también tiene que ver con la influencia que lo mencionaba hoy Danita más temprano. Vos imaginate, lanzan un concurso. Al que compruebe que es real, por así decirte, el abominable monstruo de las nieves, le daremos $1.000.000. Vos imaginate la cantidad de personas que se irían Ah, a ver, o sea, hasta con drones y todo, ¿viste? O sea, eso, en esa parte también está la influencia, como lo decía Danita hoy. sí, Si no, estás hablando acá, Danita, impresionante. estás muteado, no sé si estás hablando por ahí.
No, 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 ahora. no, Ah, no Ah, ok, estoy ok. ok. hablando de eso. No, Dale, pero dale. ahí está la No, influencia no, también. Porque si imagínate uno hiciera un eso, millón de dólares, va la gente hasta con drones. O sea, va con Trump, pero va y trata de comprobarlo. Eso tiene que ver también con la influencia, literalmente. lo que es un mito, ¿no? Porque la gente, si vos se lo ponés como desafío o competencia, hay una gran parte de la humanidad que le gusta competir y lo va a ir y lo va a hacer por el simple hecho de ganar y bueno, también de plus, comprobar si es verdad o no. Es que vos sabés algo que pasa, y se los digo a la gente. Cuando le pones un reto que no es posible, pero que creen que es posible, lo van a tratar de hacer por todos los medios posibles. Exactamente, Y el exactamente. ser humano es porfiado, weón, es de esos que hacen hasta que les resulta. Sí, 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 tal cual. Porque por ahí uno puede decir, no sé, le puede decir a una persona, bueno, vamos a investigar cómo crear sangre. Por poner un ejemplo, nada más lo digo. Y capaz que dice, ¿cómo crear sangre? Así vos, pero le vas, no, pero anda a decirle, anda a comprobarme si el monstruo del lago Ness es real y te voy a pagar tanto. Oye, y van y le sacan una foto. Y van y le Y te sacan traen una una foto foto. y sí, te traen Pero, una foto de vuelta. pero para lo de crear sangre, no lo van a No, pero ¿sabéis esto, lo que sí estuve viendo? Escuché el otro día algo, sí, sí, mami, algo interesante con respecto al tema de la sangre. Leí que a un riñón, no sé si es un riñón o un hígado, sí. lograron cambiarle el tipo de sangre para hacerlo compatible para una persona de una sangre distinta. O sea, Eso no lo había obviamente está escuchado, ¿eh? todavía en Ojo, investigaciones, Miren que ando pendiente, pero no lo había escuchado eso. pero es algo que, weón, es que ven es un algo momento. que va a abrir, es algo que va a abrir el tema de los trasplantes, porque hasta Exactamente. ahora los trasplantes Le están muy soluciona, limitados al tipo de sangre. Lógicamente, le le solucionan soluciona la vida eh, a miles de a millones de miles de personas, personas. porque es un problema muy común, Claro, ¿no? Que claro, la tenés que hacer un fertilidad. trasplante y la persona no es compatible o no está al 100% apto Exacto. para que te haga el trasplante y uno ahí tiene que andar Exacto, por esperando último, más. ahora ya tienes la mitad, o sea, ya por lo menos pueden hacer que cualquier órgano de cualquier persona sea compatible para cualquier otra persona, y eso es súper bueno. Eso es un cambio, pero muy importante. Sería que se termine Mira, efectivizando al y cien como por te digo, ciento estuve leyendo que todavía está en investigaciones, pero Claro. ya se logró, o sea, primero ya se pensó, ya se hicieron los avances, ya se logró hacer, no sé con cuánta efectividad, pero sí sé que se logró hacer. O sea, el riñón, no sé si, como te digo, no sé si riñón o hígado, logró cambiar su grupo sanguíneo. Wow. No, eso es impresionante. Es impresionante, Es sí, sí. muy impresionante. Es Oye, cambiando un increíble. poquito el tema Sí. de los mitos, Sí. vamos a un mito de la humanidad, un mito de la humanidad en sí. ¿Ustedes creen que el ser humano evolucionó o puso Dios y creó a Adán y Eva? Yo, Mm, po- yo difícil. por la parte católica, Dios creó a Adán y Eva. Pero también creo en la ciencia, ¿no? Y también creo al mismo tiempo en la parte de que evolucionó el ser humano. Es que claro, es que es súper complicado. O sea, yo creo que esa pregunta es una de las más complicadas de la humanidad, porque va a Mm, depender mucho de, primero, tus creencias y Sí, sí, segundo, cuánto le creas a la ciencia. exactamente. claro. Sí, sí, Porque la ciencia tiene una base súper fuerte de que el humano ha evolucionado con el tiempo. Lo que pasa es que tienen registros de Exacto, fósiles, ¿me entiendes? claro. Registros exacto. Y fósiles. en ese caso, En cambio la religión no tiene más que un libro que probablemente haya escrito. O sea, yo sé que ese libro lo escribió un humano porque todo lo que son las historias del Antiguo Testamento y todo, eso lo escribió un hombre, El concilio de Nicea. sí, ¿me entiendes? Pero sí. claro, ¿cuánto de eso es verdad En y el cuánto caso, de eso es mentira? en el caso de lo que vos mencionás sobre la evolución del ser humano, hay algo que resaltar, ¿no? Porque hay varios mitos de la humanidad. Ese, el que Claro. mencionó Danita, es uno de los más importantes y lo que se habla desde que la Tierra existe más o menos. Y en ese caso,
tiene una particularidad que sobre eso se enseña como tal. O sea, el mito Sí. está a otro nivel porque el mito en las escuelas, en los secundarios, en Claro, los jardines o kinder, según el país que sean, lo l- enseñan. lo que pasa es que tenemos dos Exactamente. teorías, que es el creacionismo, que sería la parte de la Biblia, y tenemos la evolución, Sí, la Exacto. parte evolutiva. Y bueno, también tenemos un punto de vista acá muy importante que no se descarta ningún punto de vista acá, ¿viste? Escuchamos pero no juzgamos. En este caso sería leemos pero no juzgamos. sí, leemos pero no Sería, juzgamos. Bob Mítico sería, dice, el ser humano es una creación alienígena con ADN de distintos animales. Claro, pero ¿qué animales? De Qué acuerdo animal, a sí, esa Claro. sí. teoría, Bob Mítico. Porque Claro, pero si eso tú me también estás diciendo que ADN alienígena de diferentes animales, ¿de qué parte? Sí, porque claro, bueno, pero a ver, a ver, el tema de la creación alienígena, mm, o sea, la ciencia, por lo menos en nuestro planeta, no ha avanzado, o sea, ha avanzado mucho en los últimos años, Claro. pero hay que tener en cuenta que los seres humanos, así como los conocemos, tenemos miles de años. O sea, yo creo que por lo menos, ¿cuántos millones de años, cuántos miles de años No, tenemos los seres doscientos humanos mil aquí? años tenemos los seres 200. humanos sobre la Tierra. sí, Entonces, ¿quién dice eh, que claro, que fueron alienígenas? Podría ser, así como nosotros estamos evolucionando, ellos evolucionaron mucho antes que nosotros, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin venir a plantar a un planeta donde ellos no van a tener ningún beneficio? Totalmente, exactamente. ¿me entiendes? ¿Cachai? Totalmente. Sí, sí, Porque, O por sea, ejemplo, date cuenta de una de las cosas, que mucha gente no creía, que se demostró científicamente. De hecho, la misma NASA lo demostró, que tuvo que darlo a conocer, que dijo, mira, en las rocas que nosotros trajimos en la nave que mandamos a Marte, en el ujú, camión que mandaron, porque mandaron un camión, cuando recolectó las muestras, también hizo sonares del planeta en general, y cuando trajo las muestras y la analizaron, dijeron, mire, aquí en estas muestras vemos que hay microbios y bacterias en estas muestras. Ahora, ¿de dónde carajo salieron esos microbios y bacterias? Nadie sabe. Entonces se supone que si hay microbios y bacterias en un terreno de un planeta, es porque anteriormente ahí en ese planeta hubo vida, hubo vida, sí, exactamente. hubo algún rastro de vida, que de hecho también lo establecieron y lo pueden buscar en la NASA, ¿me entienden? Porque está, de hecho, Ujú. que cuando hicieron el sonar del planeta, nosotros, como taladros en nuestro planeta Tierra, lo máximo que hemos llegado es a 12 kilómetros de profundidad, que no es nada comparado a los 1700 o 1600 kilómetros que tenemos para abajo hasta llegar al núcleo de la Tierra. Que nunca O va a ser sea, posible llegar hasta ahí. O sea, sí, yo sé, es pero, imposible. Es lo mismo lo que máximo que pedirle a hemos alguien que hecho es 12 kilómetros, es lo máximo. claro, es lo mismo que sí, pedirle a alguien que cree una máquina o que cree algún artefacto para poder llegar hasta el fondo del mar, ¿no? La presión es tan alta que jamás va a existir una máquina que pueda aguantar la presión. exactamente. Porque vos Es, imaginate en por el el momento no caso de existe. que la humanidad intentara hacer eso. Vos, no solamente que la máquina tiene que soportar las temperaturas, porque vos, Tú, como te- ser humano, tienes que soportar la presión. exacto, El ser humano no está creado, o y sea, uno claro, dice, vas a podría crear una ser una máquina, ¿no? máquina. Ponele, creas la máquina. La Ujú. máquina no aguanta cuando llega a cierto punto. Tenés que crear otra máquina. Ya- La máquina no va a aguantar hasta cierto punto. Y porque son distintas capas, ¿no? Y vas Totalmente, a tener que crear, crear, crear. Y después tenés que pensar en los efectos que puede generar esa operación. Porque totalmente. Pero sería otro mito, ¿no? Otro mito o para que una entiendas una conspiración. idea, mira, en Marte descubrieron con el sonar que simplemente a 12 kilómetros de profundidad en Marte hay un permafrost. ¿Qué es un permafrost para que la gente entienda? Una capa de hielo de más o menos 20 kilómetros de grueso alrededor de todo el planeta. Sí, Hielo, agua congelada. sí, sí, sí. Ahora, Agua. ¿qué carajo hace esa agua ahí? No Nadie sabe. sabemos. Ni tampoco se ¿Cómo sabe si llegó se puede esa agua tomar. ahí? No sabemos. Ni tampoco se sabe ¿Qué si se puede tomar. contiene esa agua? No sabemos. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que Elon Musk en su momento dijo, mira, hay dos formas de hacerlo, de tratar de sacar esa agua. O con una forma estilo invierno nuclear, ¿entiendes? O
un tipo de perforación, pero obviamente todavía no tenemos los medios necesarios para poder hacer algo como eso, ¿entiendes? Exactamente. Y ahí con lo que decíamos, lo de la Tierra, lo del núcleo de la Tierra. Eso también podría ser otro mito, porque generaría varios problemas a nivel ambiental. Eso sí generaría varios problemas a nivel ambiental, porque al romper distintas capas de la Tierra, podrías provocar que sismos, que maremotos o que terremotos, a la causa de estar rompiendo las capas de la Tierra. Totalmente. De hecho, la única estudio que se tiene de la profundidad básica del mar, hasta donde ha podido llegar el estudio, no de las ondas, sino de la profundidad básica del mar, es las fosas de las Marianas, que cuenta con 12 kilómetros de profundidad, Exactamente. que es más grande que la montaña más grande de la Tierra, Sí, que sería el Everest con 8.800 metros de altura. correcto. O sea, el Everest cabe ahí y todavía le quedan 3.200 metros más de Sí, profundidad. sí, sí, sí. O sea, 3.2 kilómetros más para abajo. Bueno, totalmente. Aparte de los maremotos y inclusive también lo que es los volcanes que existen debajo del agua, que son Sí, volcanes oceánicos que, bueno, se descubrieron y dijeron, bueno, ¿cómo carajo llegó un volcán acá? ¿Viste? O sea, y sí, sí. siguen activos, Y de sigue paso. activo. Sí, sí, sí. Bien Un activo. mito muy importante que trae a colación esta parte del océano, el mito del Triángulo de las Bermudas. Lo había pensado también, sí, sí. El triángulo de las Bermudas, sí. El Triángulo Buen de las mito ese. Bermudas. Buen mito ese, ¿eh? En el sentido que... Triángulo de las Bermudas es un mito, ¿viste? Durante De mucho casi, de... tiempo. Sí, Y no solamente eso, que la forma Puerto Rico, la isla de las Bermudas y Miami. sí. O sea, Imagínate ese enlace, ¿no? Puerto Rico, la isla de la Bermuda y la Miami. Bermuda y Miami forman el triángulo. O sea, imagínate tú, dicho por gente que ha pasado por ahí y por pescadores, Ujú. que se ilumina en el agua una luz, dicen. Dicen, Es la sí, sí. historia. De la historia, sí, sí. Y pasan a través de la luz y no pasa nada y siguen hasta el puerto seguro. Dice también gente que ha sobrevolado ahí aviones privados y aviones comerciales, que a veces pasa que los instrumentos sobre el avión empiezan a tener fallas, pequeñas fallas electromagnéticas, y después que pasan, vuelven a la normalidad. Ahora, ese mito ha llevado a muchísimas personas entre la isla de las Bermudas, Puerto Rico y Miami a ver qué carajo hay ahí. Sí. ¿Me entiendes? Pero es Hay, un hay mito que ha mito, durado toda la hay vida. mitos, sí, de las desapariciones que supuestamente pasaron por la isla de Bermuda y nunca más nadie supo. Y también es otro mito del mismo mito, ¿no? Generado. Y uno dice, "Pará, agarra, se toman un avión para eso. Eso es Sí, otro beneficio económico que genera un mito, ¿no? Porque personas totalmente. gastan en aviones para ir a comprobar qué sucede, ¿no? En barcos que también pueden decir, yo te llevo para que lo veas tú por ¿Sí? tus propios ojos. Barco que cobra, "Che, te cobro tanto y te llevo hasta esa zona". Totalmente. Ustedes se Y imaginen, ¿no? Cómo es se mueve la otro tipo de economía turismo, un también. turismo más arriesgado, turismo de riesgo, pero existe el turismo de riesgo. Hay muchas personas que les gusta el turismo de Totalmente. riesgo para quitarse esa Pero es un duda. turismo basado en un mito. Exactamente, basado en un mito que genera beneficio económico a base del turismo. Totalmente. Pero date cuenta, de hecho, dice, inclusive la ciencia también dice que ahí se generan muchos fenómenos de lo que es, muchos fenómenos tanto de tormentas, gases de metano, remolinos en el agua, Cualquier- sí. Pero el Triángulo de la Bermuda ha sido y todavía sigue siendo uno de los mitos donde genera dinero el ir a visitarlo aunque arriesgues tu vida. Sí, 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 Porque genera mucho dinero. literalmente te dicen, bueno, si salimos, salimos. Y si no salimos, no salimos. O ¿Entiendes? Sí, sea, ahí sí, tú vas sabiendo a lo que te arriesgas. Totalmente, que es lo que Pero es estábamos increíble hablando que del turismo de riesgo, pues. ujú, sí. increíble que pagan, de Creo verdad que que pagan, es increíble. ese es un patrón que se repite mucho en el ser humano, de arriesgarse por el simple hecho de la duda.
Bueno, totalmente. Que, Es que es lo que, mismo, por que en eso ejemplo, reiteramos lo que de decíamos, ¿no? Lo que decía Danita, de la influencia que se exacto. genera. eh, es eso, o sea, porque del mencionar, del decir, Pero te voy a se han hecho explicar. películas, se han hecho dibujos, hasta en Los Simpsons, incluso hay una parte del capítulo de la Bermuda, y eso genera que la comunidad diga, ah, no, pero vamos a ver qué Es que yo, onda. es que yo de verdad no entiendo. Mira, yo respeto la vida de todos los seres humanos, de verdad. O sea, Sí, y lo que ellos quieran hacer con su vida, sinceramente, me da exactamente lo mismo. Pero, bueno, esa gente que se arriesga, por ejemplo, a subir el Everest. sí, Sí, Han perdido las vidas. El otro día vi un video de un tipo que subiendo, haciendo escalada, se resbaló y cayó. Nadie lo puede ayudar. Y no, cayó en un barranco y nadie lo puede ayudar. ¿sí, no. no? Es que no ¿Cachai? existe la forma de ayudarlo. Exactamente. Entonces, yo no entiendo a esa gente que arriesga su vida de esa forma solamente para satisfacerse, para decir, yo lo hice, yo lo logré, han perdido Sí, manos, pies, por la, ¿cómo se llama esto? Necrosis, cuando se te congela, Sí, la sí, necrosis por por con- sobreexposición claro, o sea, al frío. se te congelan los dedos. Sí, deja de fluir la sangre, y los vasos sanguíneos dejan de Exacto, funcionar y todo. o sea, hay gente que está dispuesta para solamente para desmentir un mito, arriesgar su vida de esa forma para decir, ah, no, yo estuve ahí y yo sé que eso no es así. sí. Totalmente. ¿Sí? Uno Entonces, de los mitos más grandes de la humanidad fue el calendario maya del año 2012. el año 2012. ¿Cómo olvidar ese año Sí, 2012 que sí. se iba a acabar el mundo? Se iba a Sí, acabar el otro, mundo sí, 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 de sí. todo. Que fue muy repetido, que también se hicieron películas, ¿no? Y yo decía, no, en el 2012, me acuerdo de esa época, yo era muy chico, obviamente, en esa época, pero me acuerdo que todos decían, no, en el 2012 se acaba el mundo, llega el final, que Exacto. periodistas hablando de las noticias, o sea, imagínense, y uno de la gente pensando en eso, ¿no? Se va a acabar el mundo, hasta que llegó el día de que supuestamente se iba a acabar el mundo, no, Y no pasó aquí nada, estamos. no pasó nada, O y aquí sea, han estamos, pasado chorrocientos años y Bueno, aquí y estamos. vamos a seguir, igual, y sí, igual que un mito que establece una de las iglesias, creo que evangélica, que decía que el 25 de septiembre iba a ser el rapto. El rapto para ellos era que todos los que ellos sean de ellos iban a ser elevados a los cielos y todo el mundo se iba a quedar acá en la tierra como un infierno en la tierra. Aquí Que estamos. alguien le diga que estamos en 5 de octubre y todavía no ha pasado nada. sí. Bienvenidos al Mucha, infierno. Bueno, mucha gente vendió carros, vendió casas, vendió propiedades, vendió todo por nada. eso Exacto. fue un reseteo mundial, por eso algunos bugs de Mandela, dice el bot mítico en el chat. Es que ahí es donde entra, bueno, lo que fue de nuestra primera conversación de la Tierra plana, las influencias. O sea, Sí, yo de verdad, o sea, yo soy fiel creyente de que todos los mitos se han ido estableciendo en base a la influencia sí, de unos pocos sobre muchos. sí, 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 Totalmente. sí, eso sí. ¿Sí? ¿Y vos sabés cuál es otro mito? O no tanto mito, sino que un misticismo más que tal, llevándolo al lado deportivo, es con el fútbol. Con el fútbol también pasa Ah, con no, otro deporte. hombre. No, pará, a esto voy. No, no, no voy a hablar de partidos, Anita, tranquila. Porque a Anita no le No, gusta mucho el cállate. fútbol, gente. No, Pero no, a no, lo que no, voy no. es lo siguiente. Hay un misticismo con el fútbol, es que, a ver, está la frase y toda, la copa se mira y no se toca. Que hace referencia a cuando los equipos entran en una final de X torneo, Copa Libertadores, Champions Mundial, a lo que quieren llevar, los jugadores tocan la copa y da mala suerte. Claro. Muchos Sí, dicen eso, ¿no? Eh, sí, sí, sí. El misticismo que se crea alrededor de eso de es que impresionante. toca la copa y te da mala suerte. Sí, totalmente. En el caso, por ahí algunos recuerda momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, una final de Copa Libertadores en el 2019, el jugador que hizo los 2 goles en los últimos 5 minutos que faltaban de partido para el Flamengo, que fue Gabigol, que le ganó la final de la Copa Libertadores a River en el 2019, que se jugó en Perú, la final, tocó la copa. Y en ese caso ganó el Flamengo. En teoría,
La mala suerte hace referencia a que si la tocas no vas a ganar. Pero hay Claro, se otros. crea un misticismo. Sí, Mm. sí, Es un sí. misticismo más que todo, ¿viste? Alrededor de todos los deportes, en realidad, ¿viste? Sí, sí, Tienen una especie pasa de, con todo el deporte. que diríamos como cábala, por así decirlo. Como cábala, sí, sí, sí. Como cábala de buena suerte o mala suerte de acuerdo al deporte, Ujú. que es impresionante. Y también pasa con los atletas de alto rendimiento. Sí, Hay muchos atletas que van a un sitio en Brasil, si mal no recuerdo, que en Brasil, que es donde hay unas islas, un sitio, perdón, de unas olas de más de 35 metros. Guau. Creo que es en Nazaret, en Portugal, perdón, no en Brasil, en Portugal. En sí. Nazaret, las olas de Nazaret, y son olas de más de 35 metros, 30 metros, 35 metros. Y tú ves a Wow. la persona que parece una aguja En la tremenda haciendo ola. el surfing de esa ola, que es algo descomunal, pero para ellos es turismo. Tal. Y dicen que tienes que persinarte y todo antes de entrar a surfear la ola, porque si no, te llevan las personas que han muerto ahí en esas olas. Wow. Porque hay personas que han muerto, obviamente. No todo el Sí, mundo sí, puede surfear una ola tan grande, ¿me entiendes? sí, 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 obviamente. Es que estamos hablando de olas sobre 30 metros. Sí. No Exacto. es, no es, por ejemplo, acá en Chile No, no es para hay lugares de cualquiera. surf. No, no es para No, cualquiera es que acá surfear en una Chile hay ola lugares de sobre surf 30 metros. 5 7 metros, pero 35 metros una ola, estamos 35. Sí. hablando de palabras mayores. O sea, Es Estamos muchísimo. hablando de no, un edificio de 5 pisos, más o menos. Dado que más o menos. un mal movimiento se termina todo para vos. Un mal Chao, movimiento y chao. no hay forma. Los No hay surfistas, no los forma. que compiten Exactamente. en que Juego Olímpico, que Juegos Panamericanos, que dichos torneos de distinta categoría, Ujú. están acostumbrados porque saben cómo manejarse. Pero Claro, imagínense pero uno las olas más simple, grandes son en invierno. Imagínate una ola de 35 metros. O por así sea, decirlo, imagínense un simple ser humano intentando hacer eso. no, No, En el imposible. 99% de los casos, imposible. no la cuenta. No la cuenta. No, es que no puede. No hay forma. No No hay hay forma. forma, Es no hay Sí, que sí, manera. no hay persona que sea así sin entrenamiento que diga, como exactamente. principiante, yo voy a hacer esto. No, 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 olvídalo. no, no, No. eso sí, completamente. Eso es igual que también El pasa guión bajo Charlie guión bajo X de guión con bajo Arc dice hola A. la Recién me desocupo. parte de los Hola mitos Horda que A. dicen, Hola Sugasa hay A. Hola tantos Danita A. tesoros en el mar más que lo del dinero que hay en la tierra. Tesoros de barcos hundidos. Mm. Sí. Que puede ser mentira totalmente o puede ser verdad, porque todavía hay gente que busca esos tesoros hundidos. Bueno, hay otro mito, hablando de dinero, llevándolo a otro ámbito, no acá no acá muy lejos, ¿no? Se habla que el dinero de Pablo Escobar todavía está por ahí, que hay muchos lugares que hay dinero de Pablo Escobar. Para los Que que, nunca más lo descubrieron. para los que por ahí, Que si hay sí. alguno que no está enterado, porque de repente quizás sucede, que no sabe quién era Pablo Escobar, narcotraficante de Colombia, muerto, Ujú. obviamente, que se hizo Su familia se multimillonario. fue, su familia se fue a Argentina, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Actualmente no sé si están, pero sí, vinieron a Argentina, se fueron, estuvieron varios Ujú. años. Y sí, 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 es así. Hay notas Sí. del No, hijo de pero Pablo Escobar con varios medios argentinos también. Y se dice que Pablo, o sea, llegó un momento de que el negocio, obviamente el negocio malo, Era todo. les iba tan bien que no tenían forma ya de lavar dinero, pues si no lo intentaban lavar, eran descubiertos al toque, Sí, no, que totalmente. guardaban en una casa, que guardaban abajo de la tierra, que guardaban. Ellos tenían donde muchas cayera. propiedades, Sí, sí, no sí. porque, o sea, les gustaba tener finca, que esto con equipaje, con la piscina y eso, sino que Necesitaban compraban estar. propiedades, Sí. necesitaban esconder el dinero. Y se dice que una de las cosas que les sucedía era que el dinero terminaban perdiéndolo en muchas ocasiones porque las ratas se lo comían. De tanto dinero que tenían, de Que no tanto sabían dónde dinero, guardarlo. no sabían dónde guardarlo y no podían. Que tenían muchos empleados, obviamente, que les pagaban que Sí, gasto en esto, era una cosa en vicio descomunal. de todos los tipos. Vamos a decirlo, o sea, pues, total, acá no hay, acá nos empezamos libremente, gente. Gastaban en alcohol, gastaban en, porque ellos no la En consumían, todo. salvo algunos empleados de ellos, pero ellos no la consumían, salvo que para probarlo no la consumían, sino
gastaban en alcohol, prostitutas, autos, armas, obviamente, para Lujo, su mucho manejo, lujo. y las mansiones sí, pero tener tantas propiedades de ellos no era porque les gustaba que tener una casa acá o allá, sino que Sino que también tenían que iba ver qué por, hacían con el dinero. tenían que ver qué hacían con el dinero, tenían que ver qué Por hacían acá con el saludamos a dinero. Charlie, que recién llegó, dice, hoy me desocupo, la horda, hola su gaso, la Danita. Bienvenido, Charlie, te Hola, agradecemos por estar por ahí, Charlie. tranquilo, Charlie, se Cogvítico entiende. dice, todos vienen a Argentina, hasta Hitler en su momento decían que venía a Argentina. Eso es verdad, hace poco, hace meses atrás, se revelaron documentos que estaban guardados sobre los nazis en Argentina, se revelaron, se descubrieron que estaban en una caja completamente encerrada y fueron ahí publicados, lo encontró la justicia, todo. Sí, sí, sí. Una, De hecho, Abel Batiz, escritor argentino, hizo un libro que se llamaba La segunda vida de Hitler. exactamente. Y vos sabés que, además de eso, otro mito con respecto a lo de Pablo Escobar, eh, era que tenía tanto dinero, pero tanto dinero, que se decía que en su momento quiso pagar la deuda pública de Colombia. Ok. Quiso pagar, o sea, imagínense, o sea, un narco, porque era un narcotraficante, un criminal sumamente buscado, quería Queriendo pagar la pagar deuda de su la país. deuda pública de Colombia, la deuda pública, o sea, la deuda pública de un país. Que estamos hablando de trillones de dólares. O sea, Ujú. imagínense si lo hubiera hecho, no, no es una realidad obviamente, pero imagínense si lo hubiera hecho, cómo hubiera cambiado la realidad por completo. Obviamente era, digamos que muy complicado, muy inviable, digamos, que suceda eso, por quién era, ¿no? Obviamente, pero Claro, imagínense si eso hubiera sucedido, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que tenía a base de andar por malos caminos, pero tenía una cantidad de dinero. totalmente. Eso es otro mito muy dicho, que se ha hablado varias veces por uno de sus sicarios, el Popeye, ¿no? Que Sí. dijo, Pablo Escobar tenía tanto dinero que quiso pagar la deuda pública de Colombia. Que el único que de repente puede saber algo sería Marcos Herbert, que ya salió en libertad hace 2 años, porque él estuvo más de 22 años preso y todavía está vivo. Sí, Tuvo 22 años preso en Estados Unidos sí, sí, sí. y colaboró tanto con la DEA y con las demás organizaciones que le dieron solamente 22 años. Sí, Ahora, también está muchos mitos, entre ellos las ciudades perdidas o ciudades fantasmas que hay en sí, diferentes partes del mundo donde te dicen que salen fantasmas y se han vuelto atracciones turísticas para que la gente vaya para ver si ven un fantasma. exactamente. Déjame leer. Ejemplo, ciudades en Escocia, ciudades en Australia, En ciudades México, en por ejemplo, México, en México hay una isla que le llaman la isla de Tailandia. le llaman sí, también, la isla de las muñecas, y que van con trajineras, o sea, tipo, son barcos las trajineras, hasta esa isla de noche, hacen tours, también van de día, pero la gracia, por así decirlo, del turismo es ir de noche por las leyendas que hay con las muñecas, que esto y todo lo que sucede. Claro. Pero imagínense, ¿no? Todo eso, Ahora, déjame, algo que no es mito, pero que sí es, o sea, podemos decir que es realidad en parte de lo que hemos visto, porque se ha grabado desde lejos, es una isla está llena de caníbales, Ah, que nadie se sí, puede eso sí. acercar, sí, ¿entiendes? Ahora, ¿cómo carajo nacieron ellos ahí? sí, No saben nada de tecnología, porque obviamente nadie se les puede acercar, están de hecho protegidos para que nadie se acerque, pero ¿por qué está esa isla ahí y de dónde nacieron esos tipos que son caníbales? sí, ¿Por qué se volvieron caníbales, me entiendes? ¿Y por qué nunca salieron de la isla? ¿Y por qué nunca salieron de la isla? No Claro. sabes construir un bote, un O barco. sea, no, ellos tienen de todo, ellos es una comunidad pesquera, sí, tienen, pero nunca han tenido la curiosidad de salir de ahí, o sea, están exactamente. cerrados en su mundo. Que ahí también va, o sea, la influencia de ellos mismos de como sociedad, que dicen, no, estamos bien así, ¿por qué vamos a salir? No, 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 no tenemos la necesidad. Totalmente. Déjame leer los comentarios que Sí, pone no, acá no, por Charlie, que supuesto. dice Charlie, decía, ¿cómo? A ver, listo, entonces, no, no lo haga gente, listo, entonces vendemos droga y pagamos la deuda de Argentina.
Lo dicen chiste, obviamente. Pero no, no, no. Hoy en Lo día, como dice es la Charlie. situación, eso no se podría, Charlie. No se podría. Charlie, sea Sí, no. serio, Sí, Charlie. sí, sí. Pero Popeye vendía espinaca, jaja. No, no, ese era el apodo que le ponían al sicario. No, no se llamaba así, obviamente. El hueso. Yo vi ese video de las muñecas de Clavero. Sí, 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 sí. Sí, son horribles, Son horribles, sí, sí. una cosa descomunal. Una cosa que tú dices, no puede ser posible, pero hay gente de turismo que va para allá. Sí, O sea, un turismo Sí. para que te asusten. sí, sí, han ido varios youtubers, Es que la hasta, persona que le gusta es que a la persona que le gusta lo paranormal lo va a hacer. sí, han ido varios youtubers, periodistas, comunicadores en Sí. general, hasta incluso Luisito Comunica, que es de México, ha ido y ha grabado cómo es, y hay una cantidad de muñecas en el medio de la noche ahí, ¿viste? No, estáis loco. Mira, a mí me encanta bueno, me gustaba, vivía muy cerca de un cementerio. Me gustaba ir al cementerio, pero no de noche. No, o sea, me encanta la paz del cementerio en el día porque es una paz maravillosa, pero de noche, a un lugar donde sabes que hay almas, no, olvídalo. Claro, porque ahí entramos en el mundo paranormal, ¿me entiendes? Exacto, ¿no? Y Sí, aunque es que de verdad es complicado el tema del mundo porque paranormal. por ahí los que son completamente escépticos dirán, son muñecas nomás. ¿Cuál es el miedo? Son muñecas. No, mijo, no Pero son no, solo no son muñecas. muñecas, porque yo los quiero ver a varios de esos escépticos en el medio de la noche, 4 o 3 de la madrugada, andar caminando por ahí y escuchar un ruido y mirar a las muñecas por cómo están, en el estado que están, y ver qué sienten. Yo los quiero ver. Bueno, pero es que todos son escépticos hasta cuando se está cayendo el avión. Ahí le rezan a todo el mundo. No, sí, o sea, hasta los que son dicen, no, yo soy 100% ateo, yo no creo Sí, en nada, que esto, no, te y cae el sigue avión y lo fiel. ves, Dios por favor, pero no eras ateo. Exacto, Y por eso te digo, o O sea. sea, Pero es que exacto. sí, es que como es también la parte paranormal que tú ves en la construcción de las pirámides de Egipto. sí, ¿Me entiendes? Porque mucha gente lo ha demostrado, han hecho las excavaciones, pusieron todo en exhibición, tanto los diferentes faraones como todo, y todavía ellos no dan pie con bola de cómo carajo las construyeron. Mm. Tienen teorías, pero Yo creo que sí, ahí sí en el tema de las pirámides, yo sí creo que hubo mucha influencia de extraterrestres, porque es complicadísimo mover, esas son bloques de piedra. Son bloques de piedra, o sea, ¿cómo vaya a mover bloques de piedra? Claro, hay imágenes que dicen que no sé, pues que 20 personas movían un bloque con un sistema de polea, pero aún así y a es mucho diferentes trabajo. alturas y Exacto. precisamente Y que las quede, todas exactas. claro, ¿no? sí, Y es más, una de ellas creo que en la punta llevaba oro. Exacto. sí. ¿Cómo carajo subiste para Sí, poner el oro? subir oro en ese Oro año, hasta que no había allá. máquinas, no existían grúas. Exacto. No, no Era, existían. Una de las cosas es que apuntan específicamente, todas las pirámides apuntan a constelaciones distintas. ¿Cómo carajo hiciste para ver un mapeo geográfico y un mapeo astral en esa época para hacerlas tan no, claro, precisas? Sí, ¿Me entiendes? exactamente. decía Charlie, llevan muñecas endemoniadas para esa isla, porque dicen que no pueden controlar el aura maldito de las muñecas, entonces la dejan ahí. Sí, es verdad, eso es una de las cosas que Ujú. dicen. Decía también Charlie, dice, tiene razón Danita. Sí, 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 Claro, sí, totalmente. y de hecho te puedes dar cuenta de que hay diferentes tipos de pirámides alrededor del mundo y si tú haces una conexión, todas las pirámides que están alrededor del mundo de las diferentes civilizaciones se conectan con las de Egipto Sí, en diferentes puntos, sí, 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 es así. con 1000 o 2000 años de diferencia entre uno y otro y culturas que no se conocían. Ujú. Sí, No, pero mira, por ejemplo, las pirámides mayas, la estructura, primero la pirámide maya fue hecha mucho tiempo después, sí, Claro, mucho tiempo después, y la estructura de la pirámide maya nunca fue tan grande, en una amplitud tan grande como las pirámides de Egipto. totalmente.
Y se puede creer que la construcción de la pirámide maya, porque son varias, sí es de humano, porque sí se nota que hay una, o sea, es distinta la estructura. La Ujú. estructura no es la misma. No, no, como la de Egipto, que son bloques de 20 toneladas, Exactamente. Ujú. puestos Bueno, uno encima del otro hasta llegar arriba a lo más generó alto. hace poco quien fue, porque eso fue algo histórico, quien fue a una de las pirámides de Egipto y grabó por completo y la tuvo para él solo, que ese hecho generó también bastante polémica, ¿no? Fue Mr. Beast. Mr. Beast, para los que no lo conozcan, si hay alguien que no lo conoce, youtuber estadounidense, el youtuber más grande del mundo actualmente, le prestaron, consiguió el permiso, no sé cómo, pero lo consiguió y fue muy criticado por eso porque tuvo una pirámide de Egipto para él solo durante Totalmente. 72 horas. Totalmente, una cosa impresionante, una cosa descomunal, ¿viste? Que uno mostrando que las letras de ese entonces, que quedándose a dormir, y uno decía, wow, mirando la estructura por dentro, ¿no? Eh, Mm. imaginándose, porque según No, aparte que la, la conservación de las momias, o sea, hay muchas sí, cosas ahí en el tema de las pirámides de Egipto. las, las La pirámides conservación de están perfectamente hechas y vos te pones a pensar cómo le hicieron tan perfectas a esos años que no había tecnología, no había maquinaria y todavía Exacto, están en pie. Es algo que ni yo me explico. Es verdad, Charlie, exactamente, porque uno hoy con exactamente. maquinaria hace edificios y se pueden caer. Están hechos hace un año y se Ujú. pueden caer. Y cómo ellos lograron que hasta el día de hoy esos edificios se mantengan. O sea, imagínate. No, y en terrenos tan inestables como una parte desértica, o sea, la arena es súper inestable. Sí, sí, sí. Totalmente. Eso es ¿Cachai? cierto. Entonces tenían muchas cosas en su contra, o sea, la cantidad de gente, el material, el suelo. Bueno, ahora ni con un estudio de suelo podía hacer que un edificio en un terremoto se quede parado, Sí. ¿cachai? Y estamos hablando de 2025, de paso. Sí, Estamos bueno, hablando, claro. para poner ejemplo, los de Ciudad de México lo saben perfectamente bien. Hay veces que edificios que tienen incluso piletas o piscinas, según el país, como lo llamen, se mueven por completo, se mueve el agua, se mueve el edificio que tiene varios cristales y se mueve. No hay forma de que lo frene. Están diseñados de una forma para que no se derrumbe hasta cierto caso, dependiendo del sismo o el terremoto. Pero no, Totalmente. hay edificios que se terminan cayendo lamentablemente o rajando por completo y tienen que evacuarlos porque si no, Exactamente. no la cuentan. O es Mr. No, Beast no, con y no dinero hay arregla todo, forma de que la jaja. cuenten. No siempre con dinero se arregla todo, Sí. Charlie. Pero Oye, en varios Subasa, casos sí. bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No. Bueno, creo que hemos tocado varios puntos, ¿no? Hemos tocado varios mitos con misticismos incluidos, tanto político, deportivo, económicamente hablando, e histórico y cultural, ¿no? Hemos Religioso, claro. religiosos, Sí, varios. Hablamos desde Albert Einstein, desde el deporte, desde Maradona, desde Pablo Escobar, desde Nelson Mandela, un montón de cosas. Un montón de cosas. Y la verdad que agradecerle a cada uno de ahí que nos estuvieron acompañando. Recuerden que también esto va a estar subido en YouTube, en el canal Siempre al Tanto. Podcast lo pueden encontrar en YouTube. totalmente. También van a estar los clips en Instagram y TikTok para que los vean o si quieren compartir algunos clips. Si quieren compartir el capítulo entero cuando lo subamos o si quieren decirle a alguno de sus amigos, tíos, familiares, novias o novios, etcétera, quien quieran ustedes decirle que nos sigan y que nos apoyen y que nos vean porque les pareció muy bueno el podcast, compártanlo. Con eso, con ese simple hecho nos ayudan un montón y de verdad que, bueno, agradecerle. No sé, ¿qué conclusión, alguna conclusión final que quieran hacer, Danita, Horda? Mira, primero que nada, los mitos existen porque el ser humano existe. Para mí es de esa manera. Tanto mitos como leyendas urbanas. Tenemos que diferenciar entre lo que es mito, leyendas urbanas, perdón, y paranormal. Son tres mundos totalmente distintos. Sí, ¿Me entiendes? O sea, el mundo paranormal es otra cosa, totalmente distinta a las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas son totalmente distintas a los mitos. Pero los mitos existen porque existe el ser humano, sí, porque hay divulgación de ello y hay creencia en ello. ¿Entiendes? totalmente. Esa es mi conclusión como parte de.
Muchas gracias, Gorda. ¿Danita? Yo creo que lo principal para que los mitos se queden como mitos, Ujú, sobre todo, eh, es educarse. Es educarse, o sea, coincido. una persona ignorante, lógicamente, va a creer lo primero que le dicen. Sí, Y aquí lo principal es investigar, leer, educarse, saber si realmente está avalado por algo, si realmente es factible, es viable. Bueno, no vaya a creer lo primero que te dicen, porque sinceramente sería muy estúpido si siempre creyeras lo primero que te dicen. Totalmente. Sí, creo que totalmente. lo principal es la educación para que no te metan el dedo en la boca, en todos los aspectos de tu vida. De Totalmente. verdad, totalmente. Coincido. Coincido plenamente. Lo Tienes que, razón. lo que dice Anita es así. Nunca se queden con un solo, por así usando una frase, ¿no? Nunca se queden con un solo lado de la moneda. Investiguen en todos los ámbitos, digo, investiguen y saquen sus propias conclusiones. Vayan a los hechos, miren en todas partes, porque hoy en la actualidad que vivimos, a veces hay varios medios que por un simple clip inventan cosas. Hay Inventan un exceso cosas, de información también. hay un exceso de información, es cierto, y Verifiquen bien. verifiquen bien como, bueno, para los periodistas esa ley está de antemano, ¿no? Hay que verificar 3 veces la fuente. Es lo que le dicen internamente a los periodistas, que es así, porque uno no puede andar comunicando algo y después ser totalmente mentira, ¿no? Claro, Y no vaya y le crea a ChatGPT lo primero que dice. exactamente, no se guíen, porque hay muchos que, voy a preguntarle a ChatGPT, no sé, ojo, ChatGPT es una muy buena herramienta para sacar información de varias cosas, pero no se guíen al 100% de lo que le dice ChatGPT o de los que le dice Claro, Google o de los que le dice cualquier otra inteligencia artificial. Inteligencia Investiguen artificial. bien, saquen sus propias conclusiones. Lo que decía ahora es cierto. Los mitos existen porque el ser humano existe, es así. Y lo que dice Anita también es verdad. Yo creo que es importante educarse, decía Anita. Y sí, es así, es importante que la gente, que la sociedad, que la humanidad en general se eduque para no creerse lo primero que le digan, porque al fin y al cabo ese es el simple hecho de alguien que es muy ignorante en el sentido de que no te puedes creer lo primero que te digan, porque te lo están contando y vos hay que investigarse, hay que totalmente. estudiar y sacar las propias conclusiones Refutar. refutar en base a los hechos. De verdad, Totalmente. muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nosotros nos reencontraremos la próxima semana con un nuevo capítulo. Nos encontraremos el próximo sábado a las 9 de la noche, hora argentina. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias, Gorda, muchísimas gracias, Anita, y a cada uno de ustedes que Placer. estuvo ahí acompañándonos. Nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo. Nos vemos. Chau, chau, chau. Bye, bye.